Dios les bendiga, queridos hermanos, bienvenidos aquí nuevamente a otra edición más de este su programa Los Pies del Maestro Lai, que se transmite por las redes sociales, en Facebook, en Instagram y se reproduce a través de nuestro canal de YouTube. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñenos durante esta hora en donde vamos a compartir un tema de singular importancia para la edificación de nuestras vidas y para nuestro crecimiento como hijos e hijas de Dios. Dios les bendiga, cielo. Que el Señor les bendiga ricamente, amados hermanos. Estamos nuevamente a los pies del Maestro, live, en vivo y en directo, compartiendo lo que es la palabra del Señor. Amén. Que es para nuestra exhortación, edificación y consolación. Benito, estamos contentos por todo lo que el Señor está haciendo. Pues obviamente hemos tenido algunas cosas que hacer, hemos estado muy comprometidos en el ministerio y en la obra del Señor. Venimos de un viaje misionero de Costa Rica, donde predicamos casi 6-7 días predicando en diferentes iglesias en Costa Rica, viendo la manifestación de la gloria del Señor, viendo milagros, hechos poderosos. Como bien lo decimos, Benito, no hemos venido igual de Costa Rica. Amén. Hemos venido con otra mentalidad, hemos venido con otra actitud, hemos venido con muchas expectativas de lo que el Señor va a hacer en este año 2019. Sabemos que Dios está haciendo cosas poderosas con el ministerio. Hemos estado en conferencias de discipulado y conservación de fruto, evangelismo. Hemos estado predicando en diferentes iglesias. Bueno, la palabra tiene que seguir corriendo. El evangelio se tiene que seguir predicando. Hemos tenido momentos de aflicción, hemos tenido momentos de prueba, procesos, pero en todas nos ha librado el Señor y nos sigue levantando para la gloria y honra de su nombre. Y estamos contentos de poder nuevamente retomar lo que es el programa a través de las redes sociales, para así poder compartir lo que Dios nos está dando a cada uno de nosotros y lo que Dios le quiere hablar a la iglesia, porque la iglesia tiene que despertar, tiene que estar apercibida de lo que el Señor está hablando, de lo que el Espíritu Santo está guiando a la iglesia, pero tampoco, Benito, podemos ignorar las acechanzas del enemigo. Y nosotros pues tenemos que destruir todas esas fortalezas, todos esos argumentos que se vienen levantando en contra del conocimiento de Dios. Y hoy tenemos un tema interesante que tal vez sea conocido para muchos y es un tema que el Señor nos viene inquietando, porque dice la palabra del Señor que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Amén. También dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Pero también tenemos que comprender que esos aspectos van ligados, Benito, a comprender lo que es la fidelidad a Dios. Amén. Y hablamos de la fidelidad a Dios como un tema interesante, porque creo que muchas cosas están aconteciendo dentro y fuera de las iglesias, dentro y fuera de los ministerios, producto de que muchas veces nosotros creemos nada más que Dios tiene que ser fiel a nosotros y nosotros no nos percatamos de que la fidelidad va ligada también a nosotros. Que es uno de los atributos comunicables de Dios. Y muchas veces hasta recitamos, y digo recitar porque recitar es hablarlo de la boca para afuera. Aunque seamos infieles, Dios permanece fiel. Pero esa palabra lo utilizamos como una excusa. No nos da licencia a nosotros para nosotros hacer las cosas como a nosotros nos parezca, o dejar solamente actuar según nuestra manera de pensar y no nos damos cuenta, Benito, que Dios demanda de nosotros que seamos fieles delante de su presencia. Y ese es el tema que vamos a tocar hoy, porque cuando nosotros, no solamente, y no vamos a tocar el tema de la fidelidad de Dios hacia nosotros. No, porque está muy clara en la palabra. Eso está muy claro, que Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Amén. Pero queremos tocar el tema de la fidelidad de nosotros hacia Dios, como pueblo escogido, como real sacerdocio, como nación santa. Que demanda una actitud y un comportamiento de nuestra parte para con nuestro Padre. Claro que sí. Por eso es importante comprender que cuando nosotros le somos fiel a Dios,
nosotros tomamos una actitud de obediencia, tomamos una actitud de reverencia, tomamos una actitud de temor a Dios, tomamos la actitud de santidad a Dios pese a las circunstancias que nos estén rodeando, de aflicción, de prueba, de tentación, lo que podamos estar viviendo cuando comprendemos que Dios demanda de nosotros fidelidad. No importa lo que esté pasando, yo permanezco fiel, porque dice que el que persevere hasta el final, ese será salvo. Entonces, cuando yo le soy fiel a Dios, yo puedo serle fiel a mi esposa, a mi esposo. Amén. Yo puedo serle fiel a mis hijos, yo puedo serle fiel a mis pastores, al ministerio en el cual Dios me ha puesto. Muchas de las cosas que suceden en los hogares, muchas de las cosas que suceden en nuestra economía, en nuestras finanzas, en nuestro trabajo, amén, en nuestros negocios o aún en el ministerio, muchas veces, no digo que siempre, es producto de no comprender nuestra actitud de fidelidad y lealtad. Es interesante porque durante este programa, durante esta hora, y seguramente va a ser necesario continuarlo en otro programa más adelante, vamos a tocar uno de los temas medulares de la crisis del mundo actual, de la crisis de la humanidad de este tiempo. Y la crisis de la humanidad de este tiempo, que se ha definido no como una crisis de salud o una crisis de recursos. Todas las crisis, aún las de salud, aún las de recursos, giran en torno a un punto. Y ese punto tiene que ver con la ética cristiana. Y dentro de la ética tiene que ver con el punto medular que Carmen está tocando, la fidelidad y la lealtad. Los grandes problemas de las corporaciones, los problemas de fraude, los problemas de corrupción, los problemas de infidelidad conyugal, los problemas de traiciones, los problemas de divisiones de iglesia, los problemas de rebeldía, los problemas de esto, de rompimiento de relaciones de amistad, etcétera, etcétera, giran en torno a estas palabras: fidelidad y lealtad. Amén. Claro. Esa es la gran crisis, y ambas palabras están determinadas porque son rasgos del carácter y rasgos de la personalidad que son aprendibles y que son formados en nosotros, ya sea por nuestra familia o por la palabra del Señor, que lo solidifica todavía más. Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, desconocemos que la palabra nos forma el carácter y nos enseña lo que significa y el valor de la fidelidad y de la lealtad. No únicamente para con Dios, sino para nuestras relaciones que tengamos con otras personas, con otros seres humanos. Y eso es un elemento que nosotros tenemos que discutir y sobre el cual nosotros tenemos que darle la importancia, porque esa es la médula, la causa originaria de la crisis, la lucha en donde se sobrepone mi interés, se sobreponen mis metas, mis aspiraciones egoístas por encima de la fidelidad que yo tengo que guardar y la lealtad que yo tengo que observar en las conversaciones, en las relaciones que yo puedo sostener a lo largo de la vida, ya sea de carácter ministerial o de cualquier otra naturaleza. Entonces eso es importante que nosotros como hijos de Dios tomemos en cuenta estos elementos y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Es la propia palabra la que nos lo va a explicar y nos va a ilustrar sobre este elemento. Y es interesante, Benito, porque es un tema que yo venía meditando en el Señor. Yo venía preguntándole al Señor, ¿por qué sucede esto dentro de las iglesias? ¿Por qué sucede aquello dentro de los hogares? ¿Por qué sucede esto dentro de las amistades? ¿Por qué sucede esto dentro de la familia? Yo venía meditando y preguntándole al Señor, ¿por qué las personas tienen ciertas actitudes dentro de las iglesias? ¿Por qué las personas muchas veces se van de las iglesias? Muchas veces no permanecen en el evangelio. Y el Señor me responde de esta manera. Y el Señor me dice, Carmen, porque ya se está perdiendo la fidelidad del hombre hacia mí. Yo sigo siendo fiel, pero no comprende el ser humano, el cristiano, el hijo de Dios, el creyente, no comprende esta pequeña palabra que tiene un significado grande delante de la presencia del Señor. Y la Biblia trata precisamente y habla de que los ministros debemos ser fieles. Amén. Y de encargar la sana doctrina a hombres
fieles. Amén. Y nosotros vemos en el Apocalipsis que nos dice que debemos ser fieles hasta la muerte y Dios nos dará la corona de la vida. Amén. Entonces vemos que hasta los últimos momentos, aun cuando Cristo vaya a venir, nosotros tenemos que permanecer fiel, no por la recompensa momentánea o material o económica, pasajera de este tiempo, sino porque hay una salvación y una vida eterna, hay una corona que nos espera. Yo veía en estos días en las redes sociales el homenaje que le hicieron a Gigi Ávila, Amén. a Rafael González y al profeta Jorge Rashki, y una de las preguntas que se hacían, ¿quién está relevando esa generación? Amén. Porque muchas veces vemos que esos hombres y esas mujeres de esos tiempos vivieran lo que vivieran, permanecían fieles al Señor porque sabían que le esperaba una corona. Pero muchas veces nosotros como cristianos estamos viviendo de una manera instantánea, de una manera emocional, de una manera que no medimos las consecuencias, no medimos lo que pensamos o lo que sentimos a la luz de la palabra, y no lo medimos sabiendo que Dios nos está viendo, que Dios está delante de nosotros y que está esperando lo mejor de nosotros. Cuando nosotros vemos, Benito, la palabra, el significado de la palabra infiel, amén, es una persona sin fe. Amén. Una persona sin fe, porque dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 25, dice, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y en otro lugar dice, bienaventurado aquel siervo a los cuales su Señor cuando venga los halle velando, aunque venga la segunda o la tercera vigilia, no importa el tiempo que tarde, permanece fiel. Amén. Entonces vemos claramente que la actitud del cristiano, la actitud del Hijo de Dios debe ser que pase lo que pase, debemos estar esperando a nuestro Señor con la mejor actitud de fe, permaneciendo y creyendo que Él vendrá. Efectivamente. Y en esa dimensión, cuando nosotros escuchamos la definición, inmediatamente nos damos cuenta que en esa connotación para nuestra lengua castellana, que utilizamos el término muchas veces que proviene del latín, que es como se traduce en el castellano fiel, que es fides, y fides es confianza, por eso proviene del término fe, que es tener una confianza plena en aquel que la genera, aquel que la tiene que observar. Por ejemplo, yo celebro un acuerdo con una persona y yo confío que esa persona lo va a cumplir. Es decir, yo tengo confianza en esa persona va a ser fiel a la palabra empeñada y va a cumplir todo aquello a lo que nos comprometimos. Por eso cuando nosotros hablamos de fidelidad, hablamos de un comportamiento de nuestra parte que dice que nosotros vamos a observar, vamos a obedecer la palabra y el encargo que nos fue dado, independientemente de las circunstancias que nos ronden y que nos puedan hacer dudar si realmente debo o no cumplir esa palabra, o cumplirla puede ser tan gravosa para mí que mejor, ¿sabes qué? Voy a dejar de ser fiel a aquello a lo que yo me comprometí, aquello a la enseñanza que yo recibí, porque me va a hacer daño, me va a causar un perjuicio. Por eso es que el Salmo 15, al hablarnos del hombre íntegro, nos dice que aquel, aún jurando en perjuicio propio, no por eso abandona la palabra empeñada. Entonces la fidelidad tiene que ver con una aptitud de parte del corazón para aquello que yo he recibido y me he comprometido a obedecer. En nuestro caso, como hijos de Dios, nosotros hemos recibido la palabra del Señor, las enseñanzas por medio del Espíritu Santo que han llegado hasta nosotros. Y nosotros hemos dicho, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos obedientes. Somos fieles al encargo que Él nos dio. Somos fieles a la palabra en la cual creemos y por consiguiente la vamos a obedecer y la vamos a poner por obra porque Dios confía en nosotros, tiene fe que nosotros vamos a obedecerle y nosotros no nos vamos a apartar y vamos a perseverar independientemente de las circunstancias de nuestro entorno que nos puedan persuadir y que nos puedan causar tanto daño, que nos puedan llevar a tener que desistir
de aquello a lo que nos comprometimos. Entonces, por eso es que Pablo en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 1, verso 2, nos habla de que es necesario que el ministro sea hallado fiel. Es y decir, para poder encargarle que enseñe la sana doctrina, debe tener una de las características que es la fidelidad a Dios. Y cuando tú le eres fiel a Dios, eres fiel a su palabra. Correcto. Porque la fidelidad a Dios crea en ti temor a Dios. Y al tener ese temor a Dios, obviamente tú vas a hacer las cosas como Dios lo manda. Y has dado en el punto, Benito, porque cuando hablamos de fidelidad, tú lo has dicho bien, es el estado o la calidad de compromiso que yo tengo con una causa o con una actividad, por decirlo así. Y en este caso estamos hablando de la causa, y la causa es Dios. Amén. Yo debo estar comprometido con Dios. Y esto es importante que los ministros, los pastores, hablemos dentro de las iglesias acerca de la fidelidad y la lealtad. No de Dios solamente hacia nosotros como sus hijos, Amén, sino de la fidelidad nuestra a Dios. Porque la fidelidad a Dios por parte de nosotros muestra nuestra identidad. Cuando nosotros tenemos identidad, Benito, nosotros comprendemos claramente este principio de fidelidad. Lo vemos en el capítulo 3 en el capítulo 3 de Daniel, del libro de Daniel. Cuando hablamos de Daniel y sus amigos, hablamos de jóvenes con identidad. Amén. Que pese a cualquier circunstancia de estar en Babilonia, de vivir la esclavitud, de ser obligados en un momento dado a tener que subyugarse a las costumbres, a las tradiciones de Babilonia, no por eso perdieron su identidad. Y eso es fundamental, porque muchos de nosotros como pueblo de Dios aún no hemos adquirido la identidad para poder comprender que cuando tengo identidad en Dios, tengo un compromiso con Dios. Me debo a Dios y debo ser fiel y leal a Dios. Amén. Y al ser fiel y leal a Dios, por tener identidad en Dios, obviamente le soy fiel y leal al ministerio y a la autoridad donde Dios me ha puesto. Amén. Porque comprendo que no es el hombre el que me llamó, pero tengo un Señor, y un Señor al cual yo me he comprometido y tengo una causa en un momento dado. Y eso es lo que vemos, porque cuando hablamos de fidelidad estamos hablando de un valor, de un principio que se está perdiendo dentro de la juventud, pero que Dios deja plasmado en el libro de Daniel para que nosotros veamos que aún la juventud puede serle fiel a Dios, aún la niñez puede serle fiel a Dios. Amén. Y nosotros vemos lo que tú señalabas. Cuando vemos que se llevan a los príncipes del linaje de Israel, Amén, dice la palabra que los quisieron obligar a que ellos comieran la comida del rey. Pero cuando Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, Azarías, Misael y Ananías, se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, pues obviamente oraron a Dios y Dios le dio gracia para con el eunuco, y allí ellos pudieron entonces no contaminarse, lo propusieron en su corazón, producto de la identidad, mantenerse y de su fidelidad fiel a Dios. Amén. De su fidelidad a Dios. ¿Por Amén. ¿Qué? Porque allí es donde tú señalas, Benito, cuando yo comprendo este principio y este fundamento, este valor de la fidelidad, pase lo que pase, yo tengo la confianza. Pase lo que pase, yo tengo la fe de que mi vida está establecida sobre promesas de la palabra que se van a cumplir. No importa si estoy en Babilonia, no importa si estoy en Panamá o en el país donde yo esté. Yo sé que la palabra de Dios es inmutable. Amén. Y ella se va a cumplir aún encima de las circunstancias. Yo debo permanecer fiel a su palabra. Amén. Aquel que dice que es fiel a Dios debe obedecer su palabra. Es uno de los principios que a ti y a mí nos caracterizan como hijos de Dios, fieles a Él. Por eso Pablo le dice a Timoteo, es necesario que el ministro sea fiel.
para poder entonces enseñar, porque no va a cambiar, no va a trastocar el mensaje de la palabra del Señor. Por eso vemos hombres y mujeres de este tiempo cambiando el mensaje de la Biblia por sus pensamientos. Y entonces de las iglesias, haciendo cosas indebidas dentro de las iglesias, no permaneciendo fieles al Señor en el trabajo. Vemos familias destruidas muchas veces por no tener ese principio de confianza en lo que Dios ha prometido. Amén. Y esto es singular porque cuando nosotros vemos a lo largo de la palabra, la propia palabra del Señor nos ilustra de que los grandes héroes de la Biblia se caracterizaban por esa característica, por ese rasgo de la personalidad. Y es algo que nos dice el capítulo 24 de Mateo, al que hizo referencia Carmen anteriormente con respecto al siervo fiel y prudente. Porque la característica del siervo fiel y prudente es que su amo no está presente. Su amo no lo está viendo y él no sabe cuándo va a venir su amo. Pero no por el hecho de no saber cuándo va a venir su amo, deja de ser fiel al mandato que su amo le dio, sino que sigue ejecutando el mandato que su amo le dio. Por eso es que la palabra dice, más adelante en ese capítulo 24 finales, dice que cuando... Bienaventurado el siervo fiel y prudente, que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. En cambio hace una narración y una comparativa de aquel siervo infiel. El siervo infiel es aquel que no tiene el valor de la fidelidad como rasgo del carácter. Es aquel que piensa y se deja guiar por la utilidad, la conveniencia y los intereses. Tanto es así que, como dice, mi Señor tarda en llegar, entonces él decide no obedecer y no ejecutar el mandato que le fue dado y empieza a hacer todo lo contrario de las instrucciones que le fueron dadas. Entonces, cuando su Señor llegue, habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y lo encuentre en sus infidelidades, entonces vendrá el lloro, vendrá el crujir de dientes, como nos lo señala la palabra en referencia al castigo. ¿Qué nos está ilustrando? Nos está diciendo que cuando nosotros formamos y permitimos que el Espíritu Santo forme en nosotros la fidelidad y la lealtad como rasgos del carácter, como valores que nosotros atesoramos en cualquiera de las circunstancias, cielo, inmediatamente nosotros sabemos que esa fidelidad no tiene que ver con la observación de ningún otro, no tiene que ver con la supervisión de un superior, tiene que ver porque esa es mi identidad y yo soy el mismo, me estén viendo o no me estén viendo. Esa es una de las características de la fidelidad. Por eso es que la infidelidad es lo contrario. La infidelidad proyecta fidelidad cuando es visto, pero proyecta infidelidad cuando no lo ven. Por eso es que todos los casos de infidelidades dentro de los ministerios, cuando no van en contra de los pastores, van en contra del liderazgo, van en contra de la palabra, se hacen en lo oculto, esperando que nadie lo descubra. Pero lo disfrutan en lo oculto porque cuando sus obras son manifestadas, entonces se dan cuenta todo mundo que es una persona infiel. Nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan lo diría de esta manera: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque se dieron cuenta que sus obras eran malas. La infidelidad nos lleva, y es una actitud y un rasgo del carácter que indudablemente nos conduce en una calle segura a vivir en el pecado y a practicar el pecado. Porque todo lo que no es obediencia a Dios, todo lo que no es fidelidad a Dios, es pecado. Y la infidelidad es una actitud del carácter que nos impide obedecer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ponemos por encima de la palabra de Dios. Ponemos por encima del respeto, de la debida lealtad y fidelidad a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestras esposas, nuestro propio deseo, nuestra propia necesidad, nuestra propia avaricia, nuestra propia complacencia. Por eso es que el mundo está como está, porque el mundo está entregado a intereses egoístas. Y al ser egoísta, nadie cumple lo que dice. Nadie cumple lo que promete. Por eso Pablo, en esa misma segunda de Timoteo, después del capítulo 2, capítulo 3, le tiene que decir a Timoteo: ¿sabes, Timoteo? Te voy a describir los hombres de estos últimos tiempos. Y cuando entra en la descripción del hombre del último tiempo, en el capítulo 3, segundo de Timoteo, indudablemente describe el rasgo de un hombre infiel y desleal. Y es lo que nosotros queremos lograr con este programa. El Señor nos está inquietando a
formar, Amén. a capacitar, a enseñar, a mostrar la palabra con respecto a este tema, porque ya este tema poco se toca dentro de las iglesias o dentro de las prédicas o las enseñanzas, por la razón de que muchas veces toca temas sensibles de actitudes o comportamientos incorrectos que muchas veces mueven los intereses, Sí. y por eso mejor lo dejamos allí. Y no nos damos cuenta, Benito, que la mayor demanda de Dios a su pueblo a través de los tiempos, desde Génesis hasta Apocalipsis, fue la infidelidad del pueblo hacia Dios. Amén, Y siempre Dios nos llama a la fidelidad. Siempre Dios sabe que el hombre es un ser humano y comete errores. Amén. Pero dentro de todo, Dios nos llama a corregirnos. Dice, párate en el camino y pregunta por la senda antigua. Amén. Y camina por ella. Entonces, Dios siempre nos da la oportunidad de un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, una nueva etapa, una nueva vida. Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Dios es un Dios de perdón. Amén. Dios es un Dios de amor. Y muchos de nosotros tenemos que confiar en la naturaleza de Dios. Eso fue lo que Daniel hizo con sus amigos, aun cuando se los llevaron a Babilonia. No solamente una de las características o los rasgos fue que ellos confiaron en la palabra del Señor y fueron fieles a la palabra del Señor, sino que también fueron fieles a la naturaleza de Dios, confiando en las bondades Amén. De Dios. Amén. ¿Por qué, Benito? Porque la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Pero es interesante porque Dios en su naturaleza es bueno. Amén. Es bueno, pero no podemos abusar de las bondades de Dios. Tenemos que reconocer que pese a la bondad de Dios, Dios es un Dios justo también. Y cuando nosotros confiamos y permanecemos fieles a su palabra y sabemos que Dios es bueno, viene otro rasgo a nuestra vida. Nosotros viene otra característica, otro principio a nosotros. La convicción de lo que Dios hace o de lo que Dios es en nuestra vida. Cuando nosotros permanecemos firmes a las convicciones que tenemos, le somos fiel al Señor. Amén. Y uno de los principios que nosotros como hombres y mujeres fieles a Dios es saber decir no. Amén. Esa es una de las cosas que nosotros no comprendemos. Yo estudiaba sobre la complacencia. Muchos de nosotros como líderes o como ministros caemos en un error garrafal, diría yo, y es tratar de complacer a todos, porque al tratar de complacer a todos perdemos nuestros principios Amén. Y nuestras convicciones. Así y cambiamos nuestros principios y nuestras convicciones por tratar de complacer a otros. Y al tratar de complacer a otros, perdemos nuestra fidelidad a Dios. Eso no solo nos pasa a los líderes, también le pasa a cualquier persona que no esté firme en sus convicciones. Correcto. Que no esté firme en a quién le ha creído. Pablo dice, yo sé a quién le he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar el depósito que hay en mí. Amén. Entonces, esto es importante a la hora de servir a Dios, a la hora de estar en su camino, porque nosotros tenemos que comprender que muchas veces nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y nuestros caminos no son los caminos de Dios. Entonces, cuando nosotros sabemos eso, de que mis pensamientos no siempre son los correctos, yo le hablaba a mis estudiantes en el Instituto Bíblico, la propaganda es buena, INSPIPA, le decía a mis estudiantes que muchas veces nosotros vivimos bajo la raza adámica, la raza caída, porque cuando nosotros vemos el pasaje de Génesis 3 y la conversación que tuvo Eva con la serpiente y todo lo que sucedió dentro del Edén, nos damos cuenta que Eva perdió sus convicciones.
Satanás la llevó al punto de querer, de hacerla dudar y de llevarla a codiciar aquel árbol del cual ella muchas veces había pasado, lo había visto, y ella perdió su fidelidad al mandato que Dios le había dado, perdió su fidelidad a la bondad del Dios que la había creado y perdió sus convicciones. ¿Y qué pasa allí? Dice que ella toma del árbol de la ciencia del bien y del mal y lo come y se lo da a su marido. Y por causa de eso entra el pecado, la enfermedad y todo lo que ya usted sabe. Pero yo quiero dejar algo bien en claro. El Señor dijo, ¿sabes qué? Resulta ser que no, vamos a sacarlos, no vaya a ser que tomen del árbol de la vida y no mueran. Amén. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, Benito, muchos de nosotros vivimos comiendo aún en este tiempo del árbol del bien y del mal, aún siendo cristianos, hijos de Dios, porque estamos razonando entre lo bueno y lo malo y no comiendo del árbol de la vida que ya en este tiempo en Cristo tenemos acceso. Amén. Entonces nos damos cuenta que cuando actuamos razonando, complaciendo, pese a nuestras convicciones, pese al conocimiento de la palabra del Señor, amén, entramos en infidelidad a Dios y decimos, bueno, a mí me parece que esto es correcto, pero mi pensamiento en ese momento puede que no sea el pensamiento de Dios. Y el camino en ese momento no sea el camino de Dios. Entonces, ¿qué estoy comiendo? ¿Cuál árbol estoy comiendo? Amén. ¿El de la fidelidad y obediencia a Dios, el de árbol de la vida? ¿O estoy todavía como Adán y Eva razonando entre el bien y el mal? Y eso es un punto medular. Mis estudiantes decían, wow, profesora, ¿de dónde? No había visto eso así, pero cuando tú y yo razonamos, por eso es que la Biblia dice que esto es por fe, no por vista, por vista, ¿verdad? Porque la vista me lleva a razonar, fue la vista la que llevó a Eva a tomar y codiciar el árbol de la vida. Entonces, cuando yo llego a razonar sobre si me conviene o no me conviene, sabiendo que la palabra del Señor dice que no lo debo hacer, estoy cayendo en infidelidad a Dios, a su palabra, a su bondad y a las convicciones que yo tengo dentro de mí. Le soy infiel a Dios y me soy infiel a mí mismo. Exactamente. Y es que cuando nosotros lo vemos en esa perspectiva, comer del árbol de la vida y la fuente de la vida es nuestro Señor Jesucristo. Sí. Porque la palabra nos dice en el Evangelio de Juan, Él era la luz del mundo y la luz del mundo era su palabra la vida. Es espíritu y es vida. Entonces, inmediatamente cuando nosotros nos damos cuenta de eso, actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. Y no entramos en calificaciones de bueno y malo, porque estamos en un nivel en donde lo bueno es la palabra de Dios y la voluntad de Dios, que es lo que nos da vida y nos permite seguir viviendo. Y es interesante porque cuando cavilamos entre varios pensamientos, somos tentados a siempre caer en aquel pensamiento que nos lleva a la desobediencia y que nos lleva a la infidelidad. Cuando la Biblia narra, haciendo una metáfora con respecto a la caída del querubín grande y protector, nos damos cuenta hasta que se halló en ti maldad y por la multitud de tus contrataciones, nos damos cuenta que ahí habla de un proceso que lleva precisamente a una infidelidad y a una deslealtad. Negociación. Y una negociación. Cada vez que entramos en esas negociaciones, cada vez que vemos las cosas, entonces inmediatamente nos damos cuenta que podemos caer y podemos caer en infidelidad a Dios. Un ejemplo clásico que nos da la palabra de Dios en el Antiguo Testamento es cuando David propone en su corazón hacerle templo a Jehová. Y el profeta Natán, en medio de la emoción, le dice a David, haz como disponga tu corazón, porque el profeta Natán decía, es bueno lo que tú quieres hacer, quieres hacerle casa a Jehová. Y cuando Natán va de camino, Jehová le dice a Natán, regresa, porque no será David el que me hará casa. Entonces, ¿qué nos enseña eso? ¿Era bueno lo que quería David? Ciertamente era bueno lo que quería David. Pero ¿era la voluntad de Dios? No era la voluntad de Dios que fuese David el que edificase casa. Y la actitud de Natán como profeta, ¿debió responder inmediatamente o debió esperar que Dios le hablase? Debió esperar que Dios le hablase. Y eso nos está demostrando a nosotros que independientemente de que tengamos gobierno, seamos reyes,
o que tengamos profecía, seamos profetas, siempre necesitamos la dirección de Dios, porque eso es lo que guarda nuestro corazón en esa fidelidad y en esa lealtad. ¿Qué hubiese ocurrido si David hubiese de todas maneras edificado templo? No hubiera prosperado, porque estaba fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué hubiese ocurrido si Natán le hubiese alimentado todavía el espíritu a David? Hubiese actuado Natán infiel a Dios. Entonces, o si Natán el profeta Natán hubiera callado por pena a echar atrás la palabra. Voy a echar la palabra dada, entonces también hubiera quedado en una situación de infidelidad. Entonces nos damos cuenta que este término es algo al cual nosotros todos estamos expuestos. Estamos expuestos a caer en infidelidades siempre y cuando entremos en, como bien lo señaló Carmen, en razonamiento, en análisis de situaciones. Y siempre los razonamientos nos llevan a nuestra satisfacción, nuestra complacencia o a la complacencia a otro. Y es interesante, y yo quiero destacar este punto, porque Carmen señalaba, y él había la capacidad para decir que no. Y es que la capacidad para decir que no es fundamental cuando nosotros obedecemos a Dios. Porque el mundo no va a pedirnos nunca que hagamos lo que agrada a Dios. La carne, nuestra naturaleza pecaminosa, nunca nos va a guiar a hacer lo que agrada a Dios. Y nosotros tenemos que tener la convicción en la palabra de Dios y en la obediencia a Dios como para decirnos no a nosotros mismos, no a lo que queremos y no a lo que quiere el mundo. No a lo que quieren los demás. No estamos aquí para complacer a los demás. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que tener bien claro en esta era donde el humanismo se ha metido en las iglesias. Cuando el humanismo se mete en las iglesias, el humanismo tiene premisas de pensamiento distintos al cristianismo. ¿En qué sentido? La complacencia es lo fundamental. Yo tengo que ver la complacencia con todos los que están aquí. Tengo que ver cómo complazco a todos los miembros de la iglesia para que ellos puedan lograr su crecimiento y de esa manera yo me lo asimilo y me lo como y lo empiezo a aplicar aunque estoy viviendo en infidelidad a Dios. Cuando el cristianismo me dice yo tengo que obedecer la palabra y llevarlos a todos a la obediencia a la palabra. Y mostrarle la verdad de la palabra y mostrarle el comportamiento correcto de acuerdo a la palabra. La complacencia no existe, existe la obediencia a la palabra. Un ejemplo palpable de eso, lo hemos conversado muchas veces en este programa, es el ejemplo de Saúl. Saúl es el tipo de hombre infiel y desleal y obviamente desobediente y pecador y aunque ungido, desechado. ¿Por qué razón? Porque Dios le da una instrucción y él decide hacer lo que él considera que es mejor. Un espíritu independiente. Él considera que después de lo que Dios le había dicho, después de lo que él había dicho, él considera que él podía hacer lo mejor y que Dios se iba a agradar porque después de todo iba a ser para la gloria del Señor. ¡Mentira! Saúl era un infiel y un desleal que quería ser complaciente al pueblo y no tenía la capacidad de decirle que no, ni al pueblo ni al ejército. Entonces, Saúl no debía mantenerse como rey, a diferencia de David. Independientemente de lo que ocurriese, David iba a obedecer a Dios porque él tenía que serle fiel a Dios, él tenía que serle leal a Dios. No importaba lo que pensaran los demás, no importaba lo que quisieran los demás, lo importante era agradar a Dios y mantener esa fidelidad de Dios. Porque al final del día, hermano, el que decide nuestra salvación es Dios. Nadie más. Y nosotros mismos si le somos obedientes a Él. Entonces, por consiguiente, ¿a quién tenemos que agradar? ¿A los hombres o a Dios? Es que ese es el dilema que presenta Pedro en Hechos de los Apóstoles. Es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Es mejor serle fiel a Dios y leal a Dios que terminar siéndole infiel a Dios y desleal a Dios solamente para complacer a los hombres. Es bonito porque la diferencia entre Saúl y David Amén. es que David, pese a lo que pudiese pasar o sentir, hacía lo que Dios le mandaba en fidelidad a su palabra y en fidelidad al mandato de Dios. Y es importante, Benito, porque
muchas de las, si comprendiésemos este tema de la fidelidad de Amén. nosotros a Dios, comprenderíamos el por qué están sucediendo tantas cosas dentro de las iglesias. ¿Por qué está sucediendo tantas cosas dentro del pueblo de Dios? Porque rompemos el compromiso, rompemos el pacto que una vez hicimos con el Señor. Y cuando nosotros rompemos ese pacto, caemos en esa separación que nos lleva al pecado. Amén. Y cuando hablamos de este tema, Benito, de cavilar entre dos pensamientos, si obedecemos a Dios por un lado y si obedecemos a nuestras emociones, amén, o a nuestros sentimientos o a lo que nosotros creemos correcto, porque yo creo, Benito, que muchos estamos cayendo en errores por desconocimiento. Amén. Vamos a dejarlo abrir ese compás, Okay, de decir, a veces hemos cometido errores o hemos pecado por desconocimiento, pero también hay otra puerta, otro compás, a que muchas veces lo hacemos con alevosía y ventaja. y ventaja. Premeditación, alevosía y ventaja. Muchas veces lo hacemos sabiendo que lo que estamos haciendo está mal. Así es. El que diga que no lo ha hecho está equivocado. Pero también muchas veces nos damos cuenta que en este tiempo estamos utilizando la palabra del Señor a nuestra conveniencia, sí, para tratar de justificar nuestra infidelidad, para tratar de justificar que lo que estamos haciendo. Y Dios, que nos dejó a otro consolador, nos dejó al Espíritu Santo, nos hizo no tener excusa para decir no he sido avisado o no he sido advertido. Porque a todos, grandes, chiquitos, jóvenes, adultos, nos advierte y nos hace un llamado de atención. Peligro, estás en zona peligrosa. Y qué lindo es tener la humildad de corregir nuestro camino y enderezarnos y meternos al camino correcto de la obediencia y de la fidelidad a Dios. Porque este programa tiene la finalidad de llevarnos a hacer ello, un llamado de atención a cada uno de nosotros para volvernos al Señor, para volvernos al camino y empezar a caminar en fidelidad. Porque, Benito, no podemos andar en dos aguas, no podemos complacer al mundo y decir que estamos complaciendo también a Dios, porque no podemos servir a dos señores. No se puede. O amamos Cristo a uno y aborrecemos al otro, pero no podemos amar a dos señores. Y todos en un momento dado hemos sido infieles. Todos en un momento dado, de alguna forma, hemos caído en errores y pecados, pero Dios es un Dios de oportunidades. Sigo diciendo lo mismo. Lo que quiero es enfatizar que hay actitudes, hay características que me muestran mi infidelidad, que me muestran mi deslealtad. Aleluya. Y eso es lo que vamos a hablar en el próximo programa. De aquellas actitudes o de aquellos comportamientos que me dan luces. Son alertas. Sí, alerta. Luz roja, peligro, amarilla, peligro. Estás caminando en aguas peligrosas. Que nos hacen ver que tenemos lo que tú acabas de adelantarte. Tenemos espíritu independiente. Amén. Y eso está llevando a pastores, a líderes, a ministros, a llanto, sufrimiento y aflicción. Amén. Pero lo que Dios está levantando es hombres y mujeres que hablemos de este tema para que el pueblo se corrija, para que el pueblo sea redarguido, instruido y capacitado para poder perfeccionar a los santos. Yo le decía en una conferencia de discipulado y conservación de fruto acerca de la fidelidad a Dios y la lealtad, y el pastor automáticamente dijo: te agendo para que me hables de este tema, porque este es un tema urgente dentro de las iglesias y de los ministerios. No, cuando digo urgente es que todo pastor debe con urgencia hablar de la fidelidad y la lealtad a Dios. Porque algo que me marcaba muy bien el Señor era que el pueblo utiliza la palabra maldito el hombre que confía en el hombre para tratar de justificar sus actitudes. Su comportamiento, sus rasgos de infidelidad y deslealtad. Sus rasgos de infidelidad y deslealtad a Dios. Amén. Y no nos damos cuenta
que yo puedo ser fiel a Dios y leal a Dios por encima del hombre. Y también me doy cuenta que cuando yo soy fiel a Dios y leal a Dios y a su palabra, me doy cuenta que debo respetar y honrar las autoridades por encima de lo que sean y por encima del comportamiento que tenga, no por la persona, sino por mi fidelidad a Dios, por mi lealtad a Dios y por mi convicción y compromiso con la palabra de Amén. Dios, que es inmutable. Amén. Entonces, yo no puedo decir que yo le soy fiel a Dios y le soy infiel al ministerio o a mi pastor. Amén. Yo no puedo decir que amo a Dios y le soy infiel en algunos aspectos como el diezmo y la ofrenda, o le soy, parece mentira, Benito, pero estos son temas claros y contundentes. E inmediatamente se acuña en la frase que a libertad nos llamó Dios. Sí, a libertad sí, a libertad nos llamó Dios para justificar mi carne. Mi carne, y una libertad no conforme a la palabra, sino un concepto de libertad conforme al humanismo y al utilitarismo que prevalece en estos tiempos. Y vuelvo sobre estos puntos porque esa libertad es: no me someto a nadie, no tengo que ser fiel a nadie, no tengo que ser leal a nadie. Entonces agarramos cartas como las de como las de Romanos, las de Malaquías, por Hebreos, ejemplo, donde Dios interpela a los sacerdotes, donde Dios interpela a los reyes, donde Dios interpela al pueblo sobre su comportamiento infiel y desleal. Y nosotros tratamos de evitar ese tipo de lecturas donde Dios hace lo mismo en el caso de Corintios, donde hace lo mismo a través del apóstol Pablo en la carta a los romanos y en las epístolas paulinas, donde hace lo mismo en la primera y la segunda y la tercera de Juan y en la primera y la segunda de Pedro. Es que aquí nos vamos a dar cuenta que Dios le sigue hablando al hombre de ese aspecto. Así como se lo hablaba a Israel, llamándole y utilizándole un término que se acuña para referirse a la infidelidad, que es adúltera, desde el punto de vista espiritual, hablando de Israel del adulterio espiritual, al no serle fiel a Dios e ir tras dioses falsos, entonces eso lo llama adulterio espiritual. Y a veces nosotros, cada vez que vamos en contra de la palabra, cada vez que estamos en contra de la palabra, caemos en este tipo de comportamiento, caemos en este tipo de acciones y de actitudes, pero a veces no sabemos que lo estamos haciendo. No sabemos que nos estamos comportando de una manera incorrecta e inadecuada en relación a nuestra relación más importante, que es la relación con Dios. Y no sabemos que lo estamos haciendo también con otros hombres a los cuales le debemos fidelidad y lealtad. Y no sabemos que lo estamos haciendo aún dentro del matrimonio. Y nos vamos a dar cuenta de cuál es la diferencia entre la fidelidad y la lealtad. Porque a veces tendemos a confundirlas y a verlas como sinónimos cuando no es así. Y va a ser interesante darnos cuenta de esto, porque la lealtad implica un comportamiento permanente de ciertos rasgos que a través de las acciones nos damos cuenta que podemos ser fieles, entre comillas, y bien desleales. Lamentablemente, como todo lo bueno llega a su final. Amén. Nos toca ya los minutos finales, Amén. comprendiendo que Dios nos ha dicho en Apocalipsis capítulo 2, verso 10, Amén. sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Eso quiere decir que no es que yo soy fiel de vez en cuando o cuando me conviene. Dios quiere que nosotros hasta el día de nuestra muerte le seamos fiel. Hasta nuestro último suspiro nosotros seamos fiel, porque quiere decir que nosotros tenemos que tener eso como una característica, como una cualidad, como un principio y un valor internalizado y arraigado en nuestro corazón. Es algo que forma parte de nosotros. Ese rasgo somos nosotros mismos. Uh-huh. Cuando el mundo, cuando cualquiera se exprese con respecto a cualquiera de nosotros, diga: he allí un hombre y una mujer fiel y leal, independientemente. Lo que pasa, Benito, es que estamos viendo, por ejemplo, yo veo en las imágenes, en el Facebook, el debate de muchos pastores cuando dicen: bueno, si tú quieres, yo te presto mis zapatos, porque cuando no comprendemos el término de la fidelidad a Dios, amén, cuestionamos la fidelidad de aquel que sí quiere ser fiel. Amén, amén.
y criticamos y señalamos algunos aspectos de aquellas personas que sí quieren obedecer la palabra y de aquellas personas que sí quieren servir en el pacto que han hecho con Dios y de aquellas personas que sí están comprometidas con el Señor. Amén. Veo pastores, veo ministros siendo atacados, siendo acusados como Jesús, como Pablo, por tratar de ser fiel al Señor. Pero yo les digo a esos pastores y a esos ministros, a esos líderes, sé fiel hasta la muerte porque hay una corona que nos espera. No importa lo que digan, no importa las acusaciones, no importa, pero un consejo sí. Retoma este tema de la fidelidad y la lealtad y busca o escúchanos en el próximo lunes, en el próximo jueves, Amén. Aquellas características que nos van a mostrar quién es una persona leal, quién es un traidor, quién es una persona fiel, quién es una persona que realmente está comprometido con Dios o está simplemente disfrazado de fidelidad pero con traición. Amén. Y eso es peligroso porque divide iglesia, divide ministerio, divide el cuerpo de Cristo y daña muchas y daña almas. el testimonio. Y lleva muchas almas a condenación, y donde el cual hay gran responsabilidad. Y yo creo que tal vez, cielos, en esta modalidad de programa sería bueno que los que nos siguen por las redes sociales estuviesen leyendo toda la historia del rey David, toda la historia de las vivencias del rey David con las traiciones que tuvo que experimentar y las deslealtades y las infidelidades que tuvo que vivir, porque eso nos va a ayudar a darnos cuenta y a desentrañar. Es la Biblia la que va a hablar, no vamos a hablar nosotros. Es la palabra la que nos va a ilustrar, es la palabra la que nos va a edificar, porque es la palabra que tiene el poder de quitar las vendas mágicas, de corregir lo que está torcido y de cambiar las percepciones que están erradas, para que nuestros pensamientos procuremos alinearlos más a los pensamientos de Dios y que nuestro camino se pueda enderezar conforme al camino que Dios ha trazado para nuestras vidas y para nuestro ministerio. Claro, es un llamado urgente a retomar este tema en las iglesias, en las escuelas dominicales, en los institutos bíblicos, para comprender que el pueblo de Dios tiene que permanecer en la esencia. Amén. Permanecer en el diseño original, permanecer en la identidad que Dios nos ha dado como hijos suyos y saber que tenemos que ser fieles a nuestro Padre y a nuestro Señor. Aleluya. Eso es importante. Bueno, se acabó el tiempo, Benito. Qué bueno, hay mucha participación. Está la pastora Marlia de Flores que nos está sintonizando, el hermano Moisés Duarte, Mayra Aguirre, la hermana Leida Castro, Cali Valencia, el hermano Vicente Pineda desde Guatemala, el hermano David Guerrero, Dios le bendiga, hermano David, la pastora Honoria Jiménez desde Costa Rica. Amén, gloria a Dios. Costa Rica, cuánto le amamos, pastora Honoria. Allá el ministerio del apóstol Álvaro Jiménez. Sí, el pastor Álvaro Jiménez también nos está sintonizando. Amén. Apóstol, Dios le bendiga. Pronto volveremos a Costa Rica. Aleluya. Estaremos con ustedes hablando también de la fidelidad y la lealtad al Señor. Y a disfrutar el gallo pinto, obviamente. De la rica comida de nuestra pastora Virginia. Amén. Vicky, mando saludos a Vicky, a mi amor Mauricio, Aleluya. a quien amamos mucho, llevamos en el corazón, a la pastora, al hermano Roberto Mitre, al hermano Eddie Rodríguez, Jonathan Rentería, Yassi Murillo, Johnny Vergara, la hermana Ninosca de Reina, la hermana Aicha Reina, Edwin Barrio, Elida Monegro, Rigoberto Hurtado, Sara Esther Santamaría, Angelina Nilsa de Rangel, mi amiga Nilsa, gloria al Señor, saludo, te amo Nilsa, la hermana Mercedes, mi tío Aristide Reyes, amén, que gloria siempre a Dios. hasta Aguadulce nos sintoniza, él dice que siempre escucha y dijo Dios, y Aleluya. los programas y ve todas las imágenes del Amén, ministerio. gloria a Dios. Ariadna Elizabeth López de González, la hermana Yelena Chera, Yaciel Batista, Antonina de Otero, la hermana Yarlén Lazo, la hermana Aida Lorena, Teodora Berrío, la pastora Zuleika de Zurita. Amén. Está con nosotros también la hermana Belkin Murillo, la mamá de Yaritza. Aleluya. Y Yassi Murillo también es la tía de Yaritza. La iglesia Casa del Alfarero. Gloria a Dios, con los pastores bendición. Mallorca. Aleluya, bendiciones. La hermana Case, la hermana Carmen Caballero y el apóstol Álvaro Jiménez
Y pues hay un sinnúmero, también está aquí Milagros Muñoz, Leticia Muñoz, está con nosotros los esposos Reina. Y bueno, usted que nos sintoniza, después de que acabamos el programa, usted lo reproduce, porque estoy segura que muchas personas reproducen el programa después que hemos terminado la transmisión en vivo. Aleluya. También te damos gracias por compartir y oramos para que esta palabra quede sembrada en nuestro corazón y podamos retomar nuestra fidelidad y nuestra lealtad al Señor. Aleluya. Así que se depiden de ustedes su pastor Benito Cañate Y su pastora Carmen de Cañate. A los pies del Maestro Lai. Bye bye. Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos. Bye bye.